Ahora recuerdo que después de que el vehículo temporal se desvaneciera en el futuro, tuve una visión de Marty diciéndome que había regresado del futuro. No, esto no es Regreso al Futuro. Esto es Futuro Imperfecto. Desde el estudio de Los Salares, bienvenidos a nuestra radio de Alcalá de Henares. Y a los mandos de la nave que viaja al futuro, Javi Pater. Y este programa está dedicado a 500 años de Gigantes en Alcalá de Henares. Y esta conferencia nos la dará el cronista oficial Vicente Sánchez Moltó, cronista oficial de Alcalá de Henares y presidente de la Institución de Estudios Complutenses, y una fuente inagotable de sabiduría de Alcalá de Henares. Y ahora escucharemos de fondo de la zarzuela Gigantes y Cabezudos. Es una zarzuela en un acto de 3 cuadros con libreto de Miguel Echegaría y Eceguirre y música del maestro Manuel Fernández Cabello. Se estrenó en el Teatro Principal de Zaragoza el 29 de noviembre del 1898. Alcalá de Henares, sus gigantes son unos de los más antiguos de España. Han sobrevivido a las prohibiciones reales, a la guerra civil y ahora a la adaptación del siglo XXI. Con personajes más modernos, no hay fiesta en Alcalá que no se cuente con su presencia. Desde el 1902, la comparsa de Gigantes y Cabezudos han amenizado las fiestas de Alcalá de Henares, aunque su creación se remonta al año 1525, que este año celebramos sus 500 años. Desde ese año hay constancia de desfile en la procesión del Corpus Christi. En 1780 el rey Carlos III prohibió la presencia de los gigantes en las procesiones del Corpus y otras festividades religiosas, al considerarlos un festejo irreverente y contrario a la fe. En el año 1902, para las fiestas alcalaínas, se decide crear una comparsa formada por 3 personajes que representaban a Don Quijote, su escudero Sancho Panza y el negro con moño. Las figuras se convirtieron en una seña de identidad de la ciudad. Danzaron hasta el año 1780, cuando los consideraron irreverentes y faltos de decoro. Los gigantes estuvieron en el desván hasta el año 1902 y con el tercer centenario de la publicación del Quijote había que modernizarlos. Y a continuación escucharemos a Vicente Sánchez Moltó en su conferencia 500 años de Gigantes en Alcalá. Bueno, en cuanto se habla de gigantes o de gigantes y cabezudos, en general, todo el mundo piensa pues, en un festejo que parece que va más orientado pues, a los niños, ¿no? Con personajes populares, de dibujos animados incluso, de otras manifestaciones pues, literarias o del cómic. Pero el tema de los gigantes es un tema, primero, muy antiguo y desde luego inicialmente tenía una significación absolutamente distinta a la que tiene ahora en este momento.
Por lo tanto, la conferencia va a tener dos partes. Una primera parte en la que voy a explicar el origen de los gigantes, la evolución, las prohibiciones de los gigantes, pues también se prohibieron, y la recuperación posteriormente de los gigantes, y luego una segunda parte de la conferencia en la que voy a hablar concretamente del caso de Alcalá, que es un caso muy importante y muy interesante, ¿no? Yo creo que es bastante significativo que en este año del 2025 los gigantes de Alcalá cumplan 500 años documentados, 500 años desde el primer testimonio documental. Quizás fueron anteriores todavía al año 1525, pero es en 1525 donde encontramos ese primer testimonio documental de los gigantes. Bueno, empezando, hay que hablar un poco de lo que son en general las figuras festivas. Y las figuras festivas fundamentalmente son de dos tipos: las de antropomórficas, es decir, aquellas que tienen semejanza a un ser humano, y zoomórficas, que son pues las que realmente están representando a animales, ¿no? Bien animales reales o bien animales fantásticos. Entre las antropomórficas pues tenemos naturalmente los gigantes y gigantillas y los enanos o cabezudos, dependiendo de las épocas y dependiendo de los lugares, pues reciben una denominación o reciben otra. Y en las zoomórficas tenemos el bestiario, como digo, naturalista y fantástico. El naturalista son el águila, el león y el toro, que evidentemente pues son símbolos de los evangelistas, de San Juan, de San Marcos y San Lucas, lo cual ya nos está indicando que originalmente todas estas figuras tenían un sentido religioso, no es que fueran figuras religiosas, pero sí tenían un sentido religioso. Y luego está la mula, el buey y otras menos frecuentes, pero que también se dan en algunos casos, como es el caso del pelícano, que el pelícano es un símbolo de Cristo, o el oso. Y el bestiario fantástico son fundamentalmente pues la tarasca, que en otros lugares pues la llaman la coca o cucafera, tanto en Galicia como en Cataluña, el dragón, la sierpe o el grifo. Los gigantes procesionales. Bueno, pues el primer dato de un gigante procesional lo encontramos en Barcelona, en el año 1424. Tenemos que en un inventario de figuras y objetos que participaban en la procesión del Corpus Christi, pues se menciona, lo traduzco del catalán, al rey David con el gigante y a San Cristóbal con el niño Jesús en el hombro. Esto es en el año 1424. Joan Amades, que es un investigador del folclore catalán, considera que en realidad estos no eran gigantes tal como ahora, digamos, los conocemos o como los entendemos, sino que formaban parte de un entremés, es decir, de una pequeña pieza dramática en la que el gigante Goliat en realidad era un hombre sobre zancos. No era un gigante como lo tenemos ahora en la actualidad, sino que sería un hombre sobre zancos. Y entonces representaría evidentemente pues eso, la lucha de David contra Goliat y cómo David consigue vencer a Goliat. Después de estos, de los gigantes de Barcelona, que el año pasado cumplieron 600 años, este tipo de gigantes especial, no los gigantes de los que luego se extendieron y los que prácticamente me voy a centrar toda la conferencia. Los siguientes los encontramos en Bélgica en 1433, en los Países Bajos, en Portugal en 1450, en Francia en 1454, en el Reino Unido y en Alemania, con lo cual, pues como vemos, estaban bastante distribuidos por toda la Europa occidental. Luego ya en siglos posteriores, en el XVI, en el XVII, se irían también encontrando manifestaciones de gigantes en países ya más de centro Europa y del este de Europa. Algunos todavía siguen existiendo como tales, es decir, aquí tenemos un ejemplo que es el San Cristóbal de Flauberg en Bélgica, y este es un ejemplo clarísimo, creo que no hay absolutamente ninguna duda de que es un hombre sobre zancos, no es un gigante tradicional, un hombre sobre zancos con el niño Jesús arriba en el hombro. Ya saben la famosa historia de San Cristóbal que, bueno, pues pasó al niño Jesús un río y tal, lo pasó pues a la otra orilla sobre las espaldas. Por cierto que San Cristóbal ya no es santo, desde hace ya bastantes años le quitaron la categoría de santo, que no de culto, porque como estaba un culto tan extendido, pues ahí no se atrevió la Iglesia a quitarlo, pero ya San Cristóbal ya no es santo. Cosas.
Y también otros personajes que aparecen mucho en la Edad Media, en el siglo XV, fundamentalmente, son gigantes que representan no solamente a David y Goliat, sino que representan, en este caso, por ejemplo, pues tenemos a la señora y el señor Goliat, que los encontramos en Bélgica también, en At, que es un sitio que tiene unos gigantes y hace unas fiestas absolutamente fantásticas, ¿no? Pero también encontramos los Sansones, el gigante los Sansón. Y aquí tenemos, por ejemplo, el Samson Tragen, que está en una región de Lungau, en un distrito de Murau, en Austria, que está inscrita como Patrimonio Cultural Inmaterial por la UNESCO en el año 2010 y en el que hay una concentración de Sansones, de gigantes Sansones, de toda la región. Aquí en la foto faltan un montón, es decir, como vemos hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, aquí se ve el brazo de 7, bueno, pues son como 14, 15, 16 que se juntan de diferentes lugares. Y todos, cada uno de su diferente manera, porque claro, los van adaptando el vestuario pues más a vestimentas del siglo XVIII y del siglo XIX que evidentemente pues a la del Sansón de la Biblia, pero bueno, que veamos pues eso, una manifestación de gigantes. Curiosamente también aparecen, si lo ven en la parte de abajo, dos cabezudos o dos gigantillos, Bueno, vamos así. La península ibérica, bueno, pues salvo el caso del Guiwan, el gigante de Barcelona, que formaba parte, como digo, de un auto, una pequeña representación religiosa en la que se narraba pues, la derrota de Goliat por David. Los primeros gigantes que se documentan, todos se localizan en la corona de Castilla. Esto es algo que ha resultado controvertido, porque en Cataluña, claro, ellos defienden que los gigantes pues que surgen allí, que surgen en todo lo que es el reino de catalana, en la corona catalana aragonesa, y bueno, pues eso no es cierto. Es decir, los documentos lo dicen muy claro, que los gigantes tal como los conocemos o tal como fueron luego a lo largo de todo el siglo XVI, XVII, del XVIII hasta las prohibiciones e incluso posteriormente, todos surgen en el entorno de la corona de Castilla. En 1493 ya sabemos que formaban parte de los festejos del Corpus Christi de Toledo y participaban en los desfiles profesionales de la víspera y del mismo jueves, en ambos casos con acompañamiento musical. Aquí tenemos uno de los gigantones luego explicaré un poco porque son figuras realmente muy, muy, muy interesantes. Ya no salen en procesión, ya están en el museo, son figuras del siglo XVIII y son de una calidad excepcional y además son probablemente los únicos testimonios de gigantes antiguos que todavía se conservan en la península. Aquí vemos a uno de los gigantes y al lado la tarasca, que allí en Italia, en Toledo la conocen como la anabolena. Es una cosa muy curiosa porque es esa muñequita que está encima de la tarasca es una especie de dragón y entonces desde dentro la mueven y cuando la mueven mueve todos los pelos, hay todo el cabello como si estuviera así un poco perdido y entonces pues, la llaman anabolena con una intencionalidad clarísima, ¿no? Ya saben, el famoso el tema de Catalina de Aragón, que bueno, pues que Ana Bolena pues fue la amante de Enrique VIII y Enrique VIII pues naturalmente marginó y se divorció entre comillas según la iglesia anglicana que creó el propio rey, pues se divorció de ella, ¿no? Entonces por eso claro es un personaje bueno, sabemos que seguimos en Toledo. En 1496 se paga a un pintor por adobar los gigantes, por adobar la giganta y 7 gigantes, es decir, ya había una giganta femenina. En 1501 eran 9 y en 1509 se menciona una giganta chica. En el año 1500 se documentan en Sevilla 7 gigantes y un enano de madera pintados y vestidos. Y el tercer lugar donde se documentan gigantes en toda la península ibérica será en Alcalá. En Alcalá los gigantes participan en 1525 tanto en la procesión del Corpus Christi
como en los festejos organizados con motivo de la visita de la emperatriz, la mujer de Carlos V, y también de la entrada del cardenal Fonseca, el arzobispo de Toledo, en Alcalá. Saben que los arzobispos de Toledo eran señores de Alcalá y de todo su territorio, de toda su tierra, ¿no? Entonces, bueno, pues como vemos, en Toledo desde 1493, en Sevilla en 1500, en Alcalá en 1525, los terceros más antiguos. Posteriormente los tenemos en Guadalajara, se documentan 2 gigantes y un enano en 1543, en Cuenca en 1550, en Burgos sabemos que se renovaron en 1564, con lo cual son anteriores, había gigantes anteriores, pero no hay documentos que nos indiquen. En Valencia, esto es un caso muy interesante, acuerdan en 1589 construir gigantes para la procesión del Corpus. Y entonces deciden tomar como modelo los de Madrid y mandan a un regidor, pues sería un concejal, mandan a la ciudad de Toledo y a la villa de Madrid para que vean cómo son esos gigantes y que tomen el modelo que sirvan para construir los gigantes de Valencia. El Corpus de Valencia era una fiesta muy, muy, muy importante. Todo ello pues nos lleva a establecer 3 tipologías de gigantes. Que se sitúan en otros tantos momentos, aunque en ocasiones llegaron a solaparse, es decir, que a veces hubo 2 tipos de gigantes simultáneamente. Los primeros gigantes, como hemos visto, solían representar a personajes bíblicos, Sansón, Goliat, personajes también mitológicos como Hércules, o religiosos, San Cristóbal, también San Esteban, de forma que se trataba de un único gigante que formaba parte generalmente de un auto o de una pequeña representación, un entremés. La introducción de gigantes femeninos ya se documenta, como vimos, en Toledo en el año 1497, cuando nos dicen que se confecciona la giganta nueva. Los primeros gigantes en parejas, que estos ya serán los que luego se mantengan durante todo el siglo XVI, XVII y XVIII, e incluso posteriormente, representarán a las diferentes razas o continentes. Y los primeros documentados son los de Toledo. En 1560, con motivo de las bodas de Felipe II con Isabel de Valois, desfiló, dicen, una danza de 8 gigantes y 2 enanos, hombres y mujeres de diversas naciones. Ya nos está indicando esto, parejas hombre-mujer y de diferentes naciones. No está nada claro ni cuándo, ni cómo se produjo esa transición de las figuras hagiográficas gigantes a los gigantones, en parejas y representando a las diferentes formas. No sabemos exactamente la forma en la que se llevó a cabo. En algunos lugares llegaron a solaparse con el paso con el tiempo. Por ejemplo, en un inventario de los bienes del Concejo de Guadalajara de 1543 se reseña que para la fiesta del Corpus 3 cabezas de gigantes, el uno enano y una cabeza de San Cristóbal con el niño en el hombro. Como vemos aquí, al mismo tiempo nos estamos encontrando gigantes, enanos y un San Cristóbal con el niño. Esta convivencia se prolongará hasta finales del siglo XVII. Por ejemplo, en 1660 en San Sebastián sabemos que desfilaron 7 figuras de reyes moros, cada uno con su mujer detrás, y un San Cristóbal. Todavía en ese momento aún, pero ya los gigantes hagiográficos, es decir, los que representaban ya personajes religiosos o personajes del Antiguo Testamento, ya prácticamente habían desaparecido en casi todos los sitios. De Castilla, de la corona de Castilla, pasaron a otras regiones como Aragón, Navarra, País Vasco, Cataluña, Mallorca y Canarias. Y su uso se generaliza desde principios del 600, es decir, del siglo XVII, a la mayoría de las ciudades y villas de España con una cierta entidad. España naturalmente llevó los gigantes a América. Y sabemos que en 1529 desfilaban en la procesión del Corpus de la capital de Nueva España, extendiéndose por la mayoría de las ciudades importantes de la América hispana. También llegaron a Filipinas, también los llevamos a Filipinas, donde en 1680 se documentan los gigantes y la tarasca de Manila. Es decir, y además todo apunta también a que fueron los españoles los que llevaron los gigantes a Italia, que se concentran fundamentalmente en la región de Calabria y en la isla de Sicilia. Allí están los gigantes, que son tremendamente parecidos, también son en parejas, y también encontramos gigantes turcos. Las influencias formales y tal son enormes, con lo cual yo planteo esta hipótesis
que en un congreso en el que estuve en el 2023 hubo un investigador que también precisamente trabajó el tema de los gigantes italianos y coincidió plenamente con esta hipótesis que yo planteo. El gigante festivo, vamos a hablar un poco del significado. No está claro porque depende de unos autores o de otros, la interpretación es muy distinta. Está claro que se identifican con los reyes de las principales razas y los continentes conocidos. Y entonces, pues, de las 4 partes del mundo, todavía América, bueno, pues no estaba tan extendido su conocimiento. Y, bueno, pues la idea es la idea que se pretendía, según algunos autores, es que el Evangelio había llegado a todos los lugares de la tierra. Por pequeños que fueran, a todos había llegado ya la idea del Evangelio. Hay quien quiere ver en ellos pues la realidad étnica del orbe, es decir, la del creador pues creó todas las razas, todo, en fin. Otros dicen que no, que lo que en realidad pues son los reyes de las naciones o de las partes del mundo, que lo que hacen es reconocer y aceptar y su sumisión a la religión verdadera, naturalmente a la religión católica. Es probable que esta presencia de los gigantes en la procesión pues sea una manifestación simbólica de un salmo que dice que se postren ante él los reyes y que todos los pueblos le sirvan. Puede ser. No deja de ser más que una teoría. El número de gigantes variaba de unas ciudades a otras. Algunas veces en función de su importancia, de la importancia de las ciudades, en otras, pues no necesariamente por eso. Pero normalmente suelen situarse entre 4 y 8 gigantes, como digo, siempre en pareja, hombre y mujer, rey y reina. En Barcelona y otros lugares de Cataluña y de las Baleares, lo más frecuente es que sea una única pareja de 2 gigantes. Y los gigantes, como digo, pues se identifican con las diferentes razas o regiones o partes del mundo, ¿no? De esta manera, pues nos encontramos que unos suelen ser españoles europeos, naturalmente representando Europa, negros o moros representando África, turcos o gitanos representando Asia, ya saben que pensaban que los gitanos procedían de Asia, y finalmente pues los indios representando a América. Estas son las tipologías. Y aquí vamos a ver ya, para que vean un poco, claro, gigantes de esto, ya digo que solamente se conservan en este momento los de Toledo, no hay más. Pero en este dibujo de 1747 de Sevilla, pues vemos perfectamente 6 gigantes y como ven clarísimamente los 2 últimos son gigantes de raza negra, ¿no? Que representarían a África. Los otros 4 pues son muy parecidos en la vestimenta, puede ser que 2 fueran españoles y 2 europeos. En Valencia, esto es un dibujo de 1800, de Francisco Tarín Juaneda, probablemente sea de finales del siglo XIX el dibujo, en el que vemos de nuevo pues a los gigantes. Arriba, después de los cabezudos, o de los gigantillos, que además también van en pareja y también representan a las diferentes razas, encontramos los que serían los españoles europeos, aquí podemos encontrar los turcos, los gitanos que representarían Asia y, por último, los indios americanos. Este es un cuadro que representa el traslado de la Virgen de Guadalupe, es de Juan de Arellano, del año 1709, y aquí vemos perfectamente en la parte baja a los gigantes, igual vemos gigantes negros, gigantes indios, gigantes europeos, y luego, que ya nos centraremos un poco más, vemos a la tarasca que está, en este caso, está tirada por unos diablillos, ¿no? Y hay otro diablillo que está en la parte superior de la tarasca. Estos gigantes, por ejemplo, de Zaragoza, que en este momento aquí se les ve que están desfilando delante de la torre inclinada, lamentablemente demolida. Decían que amenazaba ruina, pero es que llevaba siglos amenazando ruina. Era una torre de estilo mudéjar, como pueden ver en la parte más inferior, y una pena que se derribara. Bueno, pues aquí los vemos desfilando y si se fijan clarísimamente, el primero lleva turbante, en fin, igualmente están representando a las razas. Esto es un dibujo de Blanchard, grabado por Whitehead en 1875. Y bueno, pues pasamos ahora al otro de los gigantes antropomorfos, que son las gigantillas o enanos. Son tan antiguos como los gigantes, como hemos visto. En Toledo ya se documentan en 1497, se documentó un enano, y en el siglo XVI acompañaban a los 6 gigantes una pareja de enanos.
En 1626 ya se les conocen como gigantillo y gigantilla, es la denominación que aparece más en toda esta época, ¿no? En Sevilla en 1500 se documentan 7 gigantes y un enano de madera, y en el siglo XVIII los gigantillos tenían incluso nombre, el padre Pando en Sevilla, la madre Papahuevos y sus 2 hijillos. Es muy curioso porque esta denominación de la madre Papahuevos esta luego llegó a Canarias, y en Canarias a los gigantes y a los cabezudos se les conoce como papahuevos, pero el sitio donde primero aparecen es en Sevilla. Volvemos otra vez al dibujo de Sevilla de 1747 y aquí vemos a las gigantillas. Bueno, ya digo que por lo general formaban pareja, había 4 en Valencia, en Sevilla, en Zaragoza y en Huesca. En Burgos y Alcalá solamente había una única gigantilla, y sobre sus características físicas pues no sabemos demasiado. En Toledo sabemos que eran gitanos, y en Valencia en 1620 se afirma que los enanos eran los padres de los gigantes. El término cabezudo es posterior, aparece por primera vez en las fiestas de Zaragoza del año 1765, pero curiosamente es el término que más se ha asentado en prácticamente toda la península, excepto en algunos sitios. Por ejemplo, pues en Burgos se sigue hablando de los gigantillos, no se habla de cabezudos. En el transcurso, aunque hay unas pequeñas diferencias entre gigantillos y cabezudos, no es exactamente lo mismo, pero bueno. En el transcurso del siglo XIX, con la recuperación de los gigantes festivos, como luego veremos, se extendería esta denominación de cabezudos, aunque en algunos lugares, como digo, pues han seguido manteniendo el nombre esto de gigantilla. El cabezudo recibe diferentes denominaciones según los lugares de España. Por ejemplo, se les llama quiliquis o quiliquiliac o burundariac en Navarra, capgrossos, cabezús, nans o caporros en Cataluña, cabús, cabets, nanos o nanés en Valencia, golosillos o papahuevos en Canarias, ¿no? Reciben diferentes nombres, ¿no? Y pasamos a ya el bestiario fantástico. No toco nada del bestiario naturalista porque en Alcalá no ha habido ninguna manifestación de ese bestiario. Entonces, pues paso directamente a la tarasca. Algunos consideran la tarasca como una evolución del dragón medieval. Su posición abriendo la procesión del Corpus de la Sagrada Forma pues vendría a representar la derrota del monstruo de la tarasca, anunciada ya en el texto apocalíptico. Esto, bueno, en el Apocalipsis se habla precisamente pues de la gran bestia, ¿no? Su transformación en tarasca parece que tiene que ver con la fiesta de la tarasca celebrada en la localidad provincial de Tarascón. Aquí tenemos un grabado que cómo se representa allí. Bueno, la leyenda lo que dice es que había un monstruo que, bueno, pues que tenía absolutamente atemorizados a todos los vecinos de Tarascón, y que, bueno, pues finalmente llegó una niña y que venció a la tarasca, la ató y la fue paseando por el pueblo, ¿no? Y esta es la fiesta que sigue naturalmente celebrando, esto según un grabado del siglo XIX. Y este nombre es curiosamente el que se ha asentado también en la mayor parte de la península. ¿Cuándo entró este culto, esta forma de la tarasca, cuándo entró aquí en España? No es fácil identificarlo, situarlo, ¿no? La primera tarasca hemos visto que es la de Toledo, y da la casualidad de que los primeros arzobispos de Toledo después de la Reconquista son todos de origen francés. Origen francés, no, eran franceses directamente, ¿no? Entonces es posible que el culto a Santa Marta, que es la que vence a la tarasca, la introdujeran los arzobispos de Toledo. Como digo, la primera documentada es la de Toledo del año 1507, y sabemos que tenía forma de sierpe. La siguiente documentada, después de la de Toledo, es la de Alcalá, del año 1525. Y posteriormente la de Sevilla en 1530. En este caso no somos los terceros, sino somos los segundos con tarasca documentada. Y enseguida se llegó, como hemos visto, a la América Española. Algunos afirman que ya en México en 1533 desfiló la tarasca, y en 1688 pues ya vimos que ya existía en Manila. Aquí tenemos una tarasca muy famosa que sigue desfilando en la actualidad en las fiestas del Corpus, aunque no en la procesión propiamente dicha. Es decir, ya lo veremos enseguida, todas estas figuras ya salen de lo que es el contexto de la procesión, pero se mantienen en las fiestas del Corpus.
Tenemos ahí perfectamente la tarasca y con una mujer encima. Como digo, en Granada se sigue celebrando esta fiesta. Y además es muy curioso porque en Granada cada año la mujer que va encima de la tarasca se la viste una diseñadora o un diseñador de modas distinto, con lo cual cada año cambia de vestuario. Es curiosísimo, ¿no? Si quieren pueden entrar en internet, poner Tarasca Granada y verán diferentes años y cómo cada vez pues, va cambiando. Y además, bueno, es algo, que te elijan para hacer el traje de la tarasca allí en Granada. Con toda la distancia, es como si te eligieran para hacer el traje de boda de la reina Leticia, de la boda de la reina Leticia. O sea, es que es algo que lo tienen, vamos. Y también tenemos, pues, como vemos, gigantes, que en este caso, claro, son gigantes musulmanes en Granada, no pueden ser de otra manera. Y tenemos también abajo, pues, 2 cabezudos, se ven perfectamente, ¿no? Este es un grabado de 1889, según un dibujo de Juan Compa. Este es esta la tarasca sevillana de 1770. Tiene una diferencia con la anterior. Si se dan cuenta, la anterior, la tarasca solamente tiene una cabeza. Bueno, pues aquí es una sierpe, es un monstruo de 7 cabezas. En Sevilla era el monstruo de 7 cabezas. Es decir, en cada sitio pues tenía una cierta variante, ¿no? Y arriba lo que tenemos es el tarasquín, que aparecía encima de una torre, ¿no? Y que, bueno, pues también iba haciendo de las suyas. Esta es la tarasca de 1770, pero la silografía es del siglo XIX. Aquí tenemos precisamente la tarasca que hemos visto anteriormente del traslado de la Virgen de Guadalupe. Como vemos, en este caso tiene solamente una cabeza, arriba hay un demonio y la van tirando a la tarasca, la van llevando también unos diablillos, ¿no? Y bueno, pues el sitio donde la tarasca obtuvo pues una mayor proyección fue en Madrid. En Madrid, claro, a las fiestas del Corpus Christi de Madrid asistía la familia real y en Madrid absolutamente todos los años se hacía una nueva tarasca. Se encargaba siempre a una persona y bueno, pues cada vez era distinta. Evidentemente no conservamos esas tarascas, pero sí conservamos los dibujos que sirvieron para hacer algunas de esas tarascas, muchas, y son muy variantes, muy variados. Aquí tenemos, por ejemplo, la que se hizo en el año 1670. Como ven, bueno, pues encima de la tarasca, encima del monstruo, bueno, pues hay una nave en la que van pues una mujer, uno que está tocando pues una guitarra o una mandolina, y bueno, pues diferentes otros personajes, ¿no? Como vemos, siempre se la representa con un animal, a veces con escamas, parecido a un dragón, con cola, con pechos caídos, con alas y bueno, pues con una barba, Esta tarasca es la de 1672, fíjense, hasta lo que llevaba encima, hasta unos saltimbanquis, ¿no? Es muy curiosa, ¿no? Además, abajo dice, esta tarasca ha de tocar el tamboril, bueno, pues va ahí indicando pues también cómo debían ser. Esta es de 1710, cada vez como ven se va haciendo como más complejas las tarascas, ¿no? En el que hay una mujer que está sobre un columpio, arriba, bueno, pues tenemos unos niños que están sobre una especie de volatín, dando vueltas, ¿no? Ahí está la firma del Gaspar Román, el que diseñó la tarasca de ese año, ¿no? O esta otra de 1744, esta ya tiene hasta árboles, ¿no? Es una cosa ya increíble, ¿no? Con una señora allí puesta y tal. Bueno, es otro planteamiento completamente distinto, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que pasó? Pues lo que pasó es que llega la Ilustración. Y en la época de la Ilustración, pues hay cosas que, bueno, pues que estaban muy ancladas en la sociedad de la época, en la sociedad española de la época, pero claro, llega un rey, Carlos III, y Carlos III pues es italiano, se ha formado en Italia, tiene unos planteamientos distintos y también aquí cada vez había mayor contestación a diferentes manifestaciones artísticas. Una de las cosas que prohíbe en un primer momento Carlos III son los autos sacramentales, es decir, ya deja de haber teatro en el interior de las iglesias, teatro religioso en el interior de las iglesias. Otra cosa que también prohíbe inmediatamente después es que haya penitentes en las procesiones de Semana Santa. Claro, el tema de los penitentes era un tema muy duro porque se infligían un castigo muy grande, con lo cual pues naturalmente pues sangraban y para aguantar ese dolor pues en muchas ocasiones bebían.
y al beber pues se producían pues también faltas de lo que se consideraba faltas de respeto. Entonces llegó un momento en el que también se prohibieron todas este tipo de manifestaciones. Realmente en la actualidad solamente quedan 2-3 de este tipo en España, de este tipo de penitencias en España, en Extremadura y en La Rioja. El rey Carlos III, después de estas prohibiciones, pues hay otras más, ¿no? Dice: habiendo llegado a mi real noticia algunas notables irreverencias que la fiesta del Santísimo Corpus Christi de este año se han cometido con ocasión de los gigantes y danzas, en donde permanece la práctica de llevarlos en la procesión, no dice dónde se cometieron esas irreverencias ni de qué tipo fueron. Dice que en ninguna iglesia de estos mis reinos, sea catedral, parroquial o regular, haya en adelante tales danzas ni gigantones, sino que cese del todo esta práctica en las procesiones y demás funciones eclesiásticas como poco conveniente a la gravedad y decoro que en ellas se requiere. No solamente prohibió las tarascas y los gigantes, sino también las danzas, que eran muy características y formaban parte también de las procesiones del Corpus. Danzas que eran danzas de palos, de espadas, de turcos, de gitanas. Las de gitanas tenían un éxito impresionante. O sea, vamos, no había Corpus, además lo dice en un momento determinado, en el entremés de la edición de los agentes de Taganzo, lo dice Cervantes, no hay fiesta del Corpus sin gitanas. Era fundamental, vamos. Pues de pronto, pues de golpe, pues lo prohibió. Aquí tienen precisamente la Real Cédula prohibiéndolo. La Real Cédula es del 10 de julio de 1780, ratificada por el Consejo Real el día 21 de julio. A partir de ese momento, ¿qué es lo que ocurre? Pues que, evidentemente, están prohibidos los gigantes y las tarascas y no pueden salir en procesión. En la mayoría de las ciudades y de las villas y ciudades, pues lo que se relegaron y en muchas ocasiones se perdieron definitivamente. De forma que probablemente los únicos que se hayan conservado, y es que cada vez creo que son los únicos, o sea, cada vez lo tengo más claro, son los de Toledo, que fueron confeccionados en Barcelona en el año 1755, eso está perfectamente documentado. En algunos lugares lograron burlar las prohibiciones y siguieron desfilando en el Corpus, no en la procesión del Corpus, sino en las fiestas del Corpus, es decir, fuera de lo que era la procesión religiosa propiamente. Eso ocurrió pues en Barcelona, en Valencia, en algún otro lugar, ¿no? Pero ya digo que formaban parte de las fiestas del Corpus, pero ya no dentro de lo que es el contexto de la procesión específicamente religiosa. Esta es una fotografía, yo creo que debe ser de uno de los últimos años que desfilaron los gigantes del siglo XVIII en Toledo. Tuve afortunadamente la suerte de verlos y en aquel momento salieron 5, son 8. Y aquí los ven, unos gigantes de unas proporciones enormes, como ven, muy bien vestidos, estupendamente vestidos. Ya no desfilan, ya forman parte del museo. Están en el museo expuestos y en el Museo Catedralicio, y lo que salen ahora pues son unas copias actuales. Pero siguen, como vemos, representando a las razas, ¿no? Ahí ven gigante negro, giganta negra, como ven, pues igual siguen representando a las diferentes razas. En los últimos años del siglo XIX y principios del siglo XX, lo que se registra es un espectacular incremento en el número de comparsas de gigantes en toda España. Y se debe fundamentalmente a dos cuestiones: que se hicieron muy populares las comparsas de Pamplona y de Zaragoza, comparsas que datan de los años 1860 y 1867 respectivamente. Ya no desfilan en el Corpus, evidentemente, desfilan ya en lo que son generalmente las fiestas patronales, como ya una actividad lúdica y festiva, sin ningún sentido geográfico ni religioso, lógicamente. Pues estas dos tuvieron una enorme influencia, hicieron que se extendiera muchísimo a otros lugares de la península, de España sobre todo, vamos. Pero hubo otro elemento que contribuyó de una forma muy decisiva a la extensión de los gigantes, de que los gigantes volvieran los gigantes a las fiestas, ¿no? Y fue la zarzuela de los gigantes y cabezudos, estrenada en el año 1898.
Esto ayudó muchísimo a extender la popularidad. Muy poco tiempo después entran los de Guadalajara, algo después los de Alcalá, etcétera, etcétera. Influyó muchísimo. Bueno, y vamos a centrarnos ya en lo que propiamente por los de Alcalá. Bueno, ya he dicho que el primer lugar en el que se documenta, en el primer momento, es en 1525, que tenemos una carta de pago de 12 reales a los que llevaron los gigantes Tarasca y Quimera el día del Corpus Christi de este año de 1525. 5 años después, el festejo estará presente en la visita que el 21 de marzo de 1530 realiza la emperatriz Isabel de Portugal, según lo confirma un pago igual de 200 maravedíes por aderezar la Tarasca y Gigantes y otras cosas para el día que vino a esta villa su majestad. Aquí tenemos precisamente el recibo, arriba del todo está precisamente el registro en el que dice en la segunda línea dice a los que llevaron los gigantones Tarasca e Quimera el día del Corpus Christi de este año de 1525. Y en este otro de aquí abajo vuelve otra vez a hacer una referencia a la pintura de los gigantes que se llevó a cabo. Son libramientos, pagos que se hacen pues por los gigantes. Eso es lo que nos ha llegado, claro, los testimonios, los pagos del ayuntamiento por sacar a los gigantes, a la gente que sacaba a los gigantes, y por la pintura y arreglo de los gigantes. En 1651 el ayuntamiento decide hacer unos nuevos gigantones y encarga la construcción de 4 gigantes y el enano, dice, todas 5 piezas vestidas, al maestro carpintero Francisco González Bravo. Este señor no crean que era cualquier cosa, percibió por ello 2.300 reales. Y no era era un carpintero absolutamente excelente, que fue el que hizo las 102 sillas de nogal del coro de la Capilla Real de San Diego, desgraciadamente desaparecida. La Capilla Real de San Diego estaba en lo que es ahora el CRAI, la biblioteca de la universidad, y bueno, pues cuando se hizo el acuartelamiento, pues desgraciadamente se demolió completamente todo el monasterio de Santa María de Jesús, conocido popularmente en Alcalá como de San Diego, y entre ellos pues la Capilla Real. La Capilla Real de San Diego era real porque los reyes financiaron la construcción de la capilla y el mantenimiento de la capilla. Bueno, pues las 102 sillas de nogal las había hecho precisamente Francisco González Bravo. Este es el recibo de cobro de Francisco González Bravo de la realización de los 5 gigantes, de los 4 gigantes y el cabezudo, el gigantillo. Unos años después, en 1658, se decide ampliar la comparsa, les parecían poco 4 gigantes, y encargan 2 gigantones negros. Los hará igualmente González Bravo, pero claro, era muy importante la pintura de estos gigantes. Y en este caso se le encarga ni más ni menos que a un pintor, a Gregorio de Utandi, por el que percibe por ello 50 reales. Gregorio de Utandi es muy famoso por un famoso cuadro que había aquí en Alcalá, el cuadro de la cantarilla de miel, que es con lo que le pagaron las monjas a Gregorio de Utandi. Le pagaron con una cantarilla de miel la realización de un cuadro. Pero bueno, era un pintor importante, ¿no? Pues con las consiguientes restauraciones, pues estas 3 parejas de reyes, que sabemos que eran reyes europeos o españoles, turcos y negros, y la gigantilla, son los que pervivieron aquí en Alcalá hasta las prohibiciones de Carlos III en 1780. Este es el recibo firmado por Gregorio de Utandi, abajo a la derecha, en el que pues cobra por la pintura de los gigantes negros en 1658. Después, al contrario que en algunos lugares, como he comentado, como Valencia o como Barcelona, en el que pues los gigantes se recuperaron posteriormente, en Alcalá no ocurrió eso, los gigantes se perdieron. Sabemos que en un momento determinado, años después, pues los conserjes del ayuntamiento piden las telas de los gigantes pues para que les den las telas, que como ya los gigantes no se usan y tal, pues que les den las telas con las que iban vestidos, ¿no? Estaban ya abandonados, no sabemos al final, seguramente pues fueron pasto de las llamas, ¿no? Al ser de madera. Bueno,
El caso es que en 1902 se plantea aquí en Alcalá la creación de un batallón infantil para las ferias de agosto. Un batallón infantil pues del tipo como el que se hace en Donosti, en San Sebastián, con niños pues tocando vestidos de militares y tal. Pero bueno, eso debió ser que les debió parecer porque que era mucho dinero y que requería pues además tiempo y tal, y finalmente pues fue sustituido este festejo casi a las puertas de las ferias por una comparsa de gigantes y cabezudos. Claro, estamos hablando del año 1902, y en 1905 se iba a celebrar el tercer centenario de la publicación del Quijote. Claro, evidentemente, ¿qué es lo que ocurre? Pues que deciden incluir en la comparsa a Don Quijote y a Sancho Panza. Y el tercer gigante de esa comparsa era un gigante negro, aunque al que enseguida en Alcalá pues acabaron bautizándole como el Negrazo por la terrible expresión de su rostro. Esta es la única fotografía que se conservan de los gigantes antes de la Guerra Civil, desde 1918, y aquí vemos perfectamente a Don Quijote, al Negrazo y a Sancho Panza. Y vemos también a un cabezudo negro y a otro cabezudo aquí. Iban acompañados de dulzaina y tamborín. Aquí se ve perfectamente al que toca el tambor, y el de la dulzaina es este señor que está con el pie mirando aquí, pero que como ha caído delante del cabezudo no se ve muy bien, pero vamos, sabemos que era un dulzainero, ¿no? Bueno, pues esta es la única fotografía de los gigantes de antes de la guerra. Es un testimonio absolutamente único. El 24 de agosto de ese año desfilan por primera vez, como digo, acompañados de gaita. Bueno, aquí la dulzaina se llama gaita y tamborín. Los cabezudos más populares en aquel tiempo eran el Tío Negro y la Pelines. En 1935, curiosamente, en la República se decide quitar de la comparsa a Don Quijote y Sancho Panza, porque decían que eran irrespetuosos, ¿no? Que Don Quijote y Sancho Panza pues que merecían un grandísimo respeto y que no podían formar parte pues de una comparsa de gigantes. Algo sorprendente, pero bueno, así fue. Guerra civil, claro, naturalmente no hay ferias en Alcalá, y tras la guerra pues los gigantes vuelven otra vez en 1939 a desfilar por las calles. Si bien se hace una reconversión, Sancho Panza se reconvierte en el gitano, y que era uno de los personajes más populares pues, del peaje de ganados de Alcalá, los gitanos, y se añade un personaje femenino, la gitana. Completarán la comparsa el Negrazo, que sí se mantuvo. De Don Quijote no sabemos qué es lo que pasó. A mediados de la década de los años 40 surgen dos nuevos gigantes que se suman a la comparsa, que serán Inés la Lotera, que era un personaje alcalaíno, que permitió que hicieran un gigante, era un personaje muy popular, que hicieran un gigante con su imagen, pero con una condición, que lo retiraran una vez que ya falleciera, como efectivamente así se hizo. Y otro gigante que se incorpora pues es Blancanieves. En aquel momento, claro, la factoría Disney ya tenía una gran influencia entre los niños y en la cultura, y bueno, pues ya nos metieron a Blancanieves. El maestro y la maestra se incorporarán poco tiempo después, y en las dos décadas siguientes pues aparecerán numerosos nuevos personajes, en muchos casos con un tiempo de permanencia más o menos escaso. O sea, algunos yo creo que no debían desfilar más de 2, 3, 4 años, ¿no? De aquellos tiempos, el único que ha llegado hasta nuestros días es Gepetto. Aquí ven una fotografía de la comparsa de 1945, en el que, de izquierda a derecha, pues vemos a la gitana, a Inés la Lotera, a Blancanieves, al gitano, que realmente era Sancho Panza, y al famoso Negrazo. Seguimos con otra fotografía, volvemos a ver al Negrazo, volvemos a ver a Inés la Lotera, al gitano Sancho Panza. Ahí aparece, en cuarto lugar, empezando por la izquierda, aparece la maestra, luego tenemos la gitana, Blancanieves y el maestro. En esta son prácticamente los mismos personajes, es de 1955, esta es de 1960, y en 1960 todavía nos aparece el gitano a la izquierda, Sancho Panza, a la derecha tenemos el Negrazo. Vemos también a la gitana y al maestro. Ya no se ve el maestro y la maestra, sí, se ven. Y ahí nos vemos una bruja que es una incorporación ya de este momento. Tenemos aquí a la bruja que, como verán, cosa curiosa, la bruja
y la bruja. La tenemos como gigante y como cabezudo en este momento. La bruja todavía se mantiene, muy transformada, pero todavía se mantiene. Y ya en este momento, pues claro, ya igual lo que digo, la influencia de Disney ya llega por todos lados. ¿Y qué tenemos aquí? Pues a los 7 enanitos. Los 7 enanitos los tenemos aquí. Curiosamente ya no estaba Blancanieves, por lo menos en esta foto no aparece Blancanieves. Y luego pues aparecen otros diferentes personajes, aquí tenemos a Napoleón, bueno, diferentes personajes, ¿no? Y aquí tenemos también al demonio, al diablo, que este todavía también se mantiene, todavía se conserva, pero que como ven originalmente eran cabezudos, que bueno, pues en los años 90 se tomó la decisión de transformarlos en gigantes, de tal manera que llegó un momento en el que la comparsa de Alcalá llegó a tener más de 20 gigantes y se vendía como la comparsa más grande de España. En fin, a veces parece que apostamos, o que algunos apostan más por la cantidad que por la calidad. Esta fotografía de 1565, esta es de Baldo, y aquí ya empiezan a aparecer gigantes ya muy nuevos. Ya pues tenemos aquí uno con la pipa, otro que es marinero, otro negro que va de marinero. Sigue todavía existiendo aquí la gitana, aquí tenemos a la bruja, la maestra, Blancanieves, a Sancho Panza gitano, al maestro, y otros que bueno, pues que se han incorporado, ¿no? Aquí están los enanitos, pero aquí también hay incorporación, y aquí las incorporaciones son, no se ve muy bien, pero estos son los toreros, y había un toro, ¿no? Pues también había un toro y unos enanitos toreros. Esto ya empieza un poco a desvirtuarse poco a poco, y bueno, pues aquí ya tenemos otra de 1968, en el que ya aquí, bueno, ya aparecen, si se fijan, bueno, aquí tenemos a Harpo Marx, aparecen personajes ya pues con una calidad bueno, pues bastante más limitada. Pero en 1968, y es en lo que quiero hacer, me gustaría hacer hincapié, en 1968, ¿qué tenemos? Tenemos todavía al Sancho Panza de 1902. Convertido efectivamente en gitano, pero tenemos a Sancho Panza de 1902. Pero ya lo que no tenemos es al Negrazo. El Negrazo ya había desaparecido. Se sustituyó por otro negro distinto. Y aquí ya digo que empiezan a aparecer pues todo tipo de cosas. Aquí, por ejemplo, pues tenemos el novio y la novia. El novio era un novio yeye. Es decir, que estoy un poco con el pelo largo. Y aquí tenemos a la novia. El novio y la novia duraron muy poquito tiempo, como otros. O sea, estos duraron muy poquito tiempo. Hay algunos que bueno, pues poquísimo. Tuvieron una escasa vida. Hasta que en 1974 pues se decide recuperar la comparsa cervantina de 1903, ¿no? De 1902, perdón. Y en ese caso se hace una importantísima renovación y se decide hablar con un gran maestro, maestro que no solamente hacía gigantes, sino también fallas, Salvador Guaita, que será el que haga la nueva comparsa, que estará integrada inicialmente por Don Quijote, Sancho Panza, Dulcinea, el bachiller, que en realidad aquí pues todo el mundo le ha llamado el cura, y los duques, que muchas veces le llaman los reyes, pero no son reyes, son duques, son todos personajes del Quijote. 10 años después se sustituirá la figura de Sancho, que estaba muy deteriorada. Fueron años en los años 80, en los que se prestaban mucho los gigantes a todos los pueblos, se llevaban, desgraciadamente se sigue haciendo todavía así, y digo desgraciadamente porque hay un uso abusivo de los gigantes, un uso abusivo, y eso supone un deterioro. Hay que tener en cuenta los materiales con los que están hechos, ¿no? Entonces, al final hemos llegado a la comparsa que tenemos ahora, que va a cumplir 500 años en un estado de conservación que deja bastante que desear para lo que debería ser. Es decir, me temo que no vamos a estar a la altura precisamente de los gigantes. Y aquí los tenemos en 1977. Esta es una fotografía realmente espléndida, tomada en la plaza, en la que vemos a Dulcinea, vemos al bachiller, vemos a los duques, la duquesa y el duque, como eran originalmente. Si uno se fija ahora, pues ahora son una especie de espantapájaros. Sí que me han dicho últimamente que afortunadamente ha tomado la rienda la Concejalía de Patrimonio y no tenía presupuesto para más, pero bueno, por lo menos algo se va a hacer y van a restaurar los dos gigantes. Y me pidieron precisamente fotografías que se las he facilitado para saber cómo eran, porque es que estaban ya tan cambiados, tan transformados a todos los niveles,
que realmente el que los va a restaurar no sabía. Oye, quiero saber cómo eran los originales. Bueno, y luego tenemos al original Sancho Panza y a Don Quijote. Don Quijote tuvo un problema, y es que, claro, llevaba una armadura de chapa y eso pues pesaba mucho. Y hubo un momento en el que los giganteros decían que eso pesaba muchísimo. No conocen que hay gigantes en Cataluña que se están bailando, están desfilando con más de 70 kilos de peso. Pero bueno, aquí pues no estaban acostumbrados a esas cosas, eran más cómodos y decidieron que se les pusiera ruedas. Y entonces Don Quijote iba sobre ruedas, espantoso. Afortunadamente en los años 90, con muy buen criterio, me preguntaron, y cuando me preguntan, digo lo que llevo muchísimos años con estos temas, y bueno, pues lo conozco un poquito, y dije, mira, esto hay que quitarle peso a Don Quijote. ¿Cómo quitarle peso? Bueno, pues quitarle, no le pongas chapa, pasarlo a aluminio, quitarle la estructura, que era una estructura metálica, la que tenía Don Quijote, una estructura de aluminio también, muy ligero, aluminio tubular, y evidentemente quitarle las ruedas, para que por lo menos, si no puede bailar, por lo menos que vaya andando, que vaya teniendo lo que es el baile, el movimiento de un gigante. Este gigante, desgraciadamente, ya digo que en los años 80 se perdió, se destruyó. Y entonces se encargó a Guaita que hiciera un Sancho Panza. Pero no le mandaron foto. Y Guaita, pues, con su buen criterio, pues llegó y dijo, pues tengo esta cabeza, y le puso la misma cabeza. Y si se fijan, hoy en día, nuestro Sancho Panza y nuestro cura, tal como le dice la gente, nuestro bachiller, pues tiene la misma cabeza. Bueno, pasa que uno lleva pues un sombrero de teja religioso y el otro no. Bueno, esta es una fotografía de Rey que me la dejaron para una exposición que hicimos hace 5 años, si mal no recuerdo, por iniciativa precisamente de María, y que bueno, pues que yo creo que fue bastante interesante. Y bueno, pues en 1986 se encarga una nueva pareja de gigantes que representan al gordo y al flaco, Stan Laurel y Oliver Hardy. En 1990 se suman a la comparsa 2 caballitos, que nunca había habido en Alcalá caballitos. Hay sitios, por ejemplo, en Cataluña y en Aragón sí que son bastante corrientes, pero aquí no los había habido. Y bueno, pues otras incorporaciones de las últimas décadas pues han sido la recuperación del negrazo en 1997, aunque todos los que hemos visto fotografías pues coincidimos en que este negrazo tiene unas facciones bastante más suaves, menos duras que las que tenía el negrazo original. La doctora de Alcalá en 1998 está muy bien vestida, hay que decirlo. En 2005, coincidiendo con el 4º centenario del Quijote, pues Cervantes se sumó a la comparsa cervantina, y el Tuno en el año 2011. Hay muchos gigantes ahora en este momento en la comparsa de Alcalá, algunos pues regalados por las peñas, y otros pues, ya digo, cabezudos reconvertidos en gigantes. Algunos de los que se han reconvertido en gigantes pues son la bruja, el demonio, el indio, el gitano o el moro. Me refiero al gitano, el actual gitano, claro. En las ferias de 1998 se presentaron 3 nuevos cabezudos, el aragonés, Napoleón y María la Guarra, y se creó también un nuevo festejo que entronca con los gigantes, que es el Tragaldabas. Esto es cada vez están al principio realmente Tragaldabas había nada más que 4 en España. El cuarto era el de Alcalá. Ahora hay en muchos sitios, cada vez hay más Tragaldabas, ¿no? Esto que un niño pues entra por la boca del Tragaldabas, bueno, en algunos sitios se llama de otra manera, y luego pues sale por el culo. Bueno, y unos meses más tarde pues desfilará por primera vez la famosa comparsa de Navidad, que está integrada por los 3 Reyes Magos, y que les voy a contar un detalle. En un momento determinado, a finales de los años 80, principio de los 90, se decidió hacer 2 gigantes con personajes populares de Alcalá. Uno era Pepe Calleja y el otro era la Rosario. Ellos dieron autorización, pero Pepe Calleja falleció y la familia dijo que no, que ese gigante que no iba a salir. Ya se habían encargado y se habían hecho las cabezas. Y en el caso de Rosario, pues la familia se negó. Bueno, pidió dinero. Así de claro. Pagáis que salga, ¿no?
Entonces, bueno, pues como dato anecdótico, 2 de los 3 gigantes de Navidad, ya reconvertidos, claro, transformadas las cabezas, uno es Pepe Calleja y el otro es Rosario. Y aquí tienen pues una fotografía que nos recuerda en el año 2002 el centenario de la comparsa de ferias. Ya digo que se creó en 1902, en 2002. Bueno, pues vinieron gigantes de Valgorguina, de Cataluña, de Cubelles, de Caravaca de la Cruz, de Murcia, de Guadalajara y de San Sebastián de los Reyes. Fue el 24 de agosto pues del año 2002, exactamente el día que se cumplía el centenario. Y aquí, bueno, pues concentró bastante gente viendo el desfile y aquí vemos a los gigantes que están posando por delante de la fachada de la universidad. Este año no lo sé si habrá una concentración de gigantes. Estamos hablando del 5º centenario de los gigantes, pero bueno, no lo sé. Los gigantes se han convertido realmente en uno de los símbolos de la feria de Alcalá. Quizás los elementos que han sido en el último siglo, incluso me atrevería a decir en los últimos 150 años que han sido constantes en las ferias, han sido siempre la música y los bailes, los fuegos artificiales y los gigantes y cabezudos. Son los 3 elementos que siempre ha habido, siempre en los últimos 150 años. A partir de la década de 1940, los gigantes se empiezan a convertir en una de las señas de identidad de nuestras ferias. Y así lo atestigua la cantidad de ocasiones que han formado parte de los carteles de ferias y de los programas de ferias. Por ejemplo, este de 1932, es un programa, este no es un cartel, es un programa. Bueno, pues aquí vemos a Don Quijote y vemos a Sancho Panza y un cabezudo. Y bueno, pues en 1947 tenemos un cartel de Jesús Palero. Y pues en años más recientes, Iris Manul en 1994 metió a los gigantes en el cartel de ferias, Fernando Fernández en 1998, Luis Alberto Cabrera en 2002, Baldomero Perdigón Belón, o sea, Baldo Hijo en 2010 y 2012, Malagón en 2018 y Baldo Padre e Hijo en 2024. En el cartel del año pasado pues metieron a los gigantes en sus carteles. Y bueno, pues acabar con este de 1947, en el que vemos al Negrazo y a la Gitana, un cartel de las ferias de agosto de 1947 de Jesús Palero, que no es don Manuel Palero, es Jesús Palero, para eso. Y bueno, pues nada, pues muchísimas gracias por su atención, y si alguna cosa quieren que les amplíe o que les aclare, pues estoy naturalmente pues a su disposición. Muchísimas gracias. Futuro Imperfecto Radio Podcast de Alcalá de Henares, Madrid. Una radio cercana, pero abierta al mundo. Os ofrecemos contenidos de cultura, reportajes y música. Una radio para informaros de todo aquello que sucede en nuestra ciudad, a veces con miras al pasado o al presente, de personajes ilustres o acontecimientos históricos destacados o menos conocidos, pero que ha significado para nuestra ciudad un aporte cultural e histórico muy importante. Futuro Imperfecto Radio, un viaje único, una experiencia única. Y ahora escuchamos de la zarzuela Gigantes y Cabezudos, La Salve. Se marchó de seguro desesperado, como me habrá dicho que le he olvidado, quizá no vuelva, ¿dónde estará? Qué triste llega la noche ya, todo lo veo
A continuación, María José os comenta cómo contactar con nosotros. Por el correo electrónico futuroimperfecto@gmail.com, por Twitter @f_imperfecto, por Instagram @futuroimperfectoradio y por las siguientes plataformas: iVoox, Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Y no dejéis de suscribiros en cualquier canal por donde nos escuchéis. Y ahora terminamos con la J de Gigantes y Cabezudos. Como decía McFly, si te propones algo, no hay nada que no puedas lograr. Así que súbete a Futuro Imperfecto Radio y celebra un viaje en el tiempo, una experiencia única. Y nos despedimos hasta el próximo programa.